Bien, segundo nombre propio. Podría ser o Javier Milei o la CGT, no sé, cualquier nombre propio, porque esto tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno ayer a través del decreto 340, que desregula el transporte marítimo. Bueno, lo aprovechó para poner límites al derecho de huelga, estableciendo la prestación de servicios mínimos esenciales del 75% y también determinando, en el caso de actividades o servicios trascendentales, de importancia trascendental, con un 50% cuando hay una medida de fuerza. En el artículo 3 del decreto se establece cuáles son los servicios esenciales. Hay una cantidad enorme, desde los servicios sanitarios, hospitalarios, pasando por los migratorios, la aeronáutica, la telecomunicación, el transporte marítimo. Y los trascendentales son más sorprendentes todavía, ¿no? La producción incluso llega a la producción industrial o alimenticia o los medios de comunicación. Y lo tenemos en línea al colega Jorge Duarte, que es periodista especializado en gremiales, a ver si nos ayuda un poquito a entender esta decisión y cuál puede ser el recorrido de esto, que uno imagina que va a tener algún planteo judicial. ¿Cómo estás, Jorge? Reinaldo 7K te saluda. ¿Qué haces, Rey? ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien. A ver, ¿se esperaba algo así en el ámbito gremial? No, la verdad que no, tampoco sorprende, no se esperaba, pero no sorprende, porque además esto que vos estás relatando de los servicios esenciales y los servicios trascendentales aparece en el medio de un decreto que no estrictamente tiene que ver con el tema, porque es un decreto que en la práctica tiene que ver con la desregulación de lo que es la marina mercante. Entonces, como que de regalo aparece todo este articulado vinculado al derecho de huelga. Te digo, no sorprende porque no es nuevo, te digo, es casi una réplica de uno de los capítulos de aquel mega DNU 70-2023, que tenía una reforma laboral y que tenía un artículo muy parecido a este que limitaba el derecho de huelga prácticamente para todas las actividades del sistema productivo, del comercio, de los servicios. Por lo tanto, la primera respuesta va a ser similar a aquella. Ya ayer empezaron a intercambiar mensajes y a cruzar opiniones de algunos laboraristas que entienden que esto que está en el marco de este decreto 340 es inconstitucional porque a través de un decreto se está limitando un derecho constitucional. Van a hacer una presentación similar a la que se hizo contra aquel decreto 70 del 23, que de hecho tiene un fallo a favor en primera y en segunda instancia, que está a definición de la Corte, pero que tiene cautelares a favor y que frenó la aplicación. Como vos decías, es algo que está en discusión no solo en Argentina, sino a nivel provincial, pero también a nivel global, ¿no? Es una discusión supranacional respecto de cuáles son los límites, los alcances del derecho de huelga. De hecho, Argentina es parte de la OIT como Estado, y también adhieren los empresarios y los sindicatos, y ahí hay normativa respecto de cómo se tiene que regular el derecho de huelga. Porque lo cierto es que declarar un servicio esencial es en la práctica evitar que se pueda hacer cualquier tipo de protesta que tenga sentido o impacto. En la OIT, en los servicios que están declarados esenciales y que está consensuado por empleadores, estados y sindicatos, son aquellos que ponen en riesgo la vida, ¿no? Claro. De alguna manera el servicio hospitalario, los servicios públicos. Eso, cuando se interrumpe la actividad, puede correr el riesgo la vida de alguien. Los servicios hospitalarios, la salud, los servicios, no los aerocomerciales, pero sí, por ejemplo, los servicios que están vinculados a la seguridad aeronáutica, los servicios públicos, la salud, las telecomunicaciones, el agua potable. Son casos muy puntuales donde se limita el derecho de huelga por el riesgo que corre la población. Esto que está pasando es prácticamente limitar el derecho de huelga, ¿no? No tiene mucho sentido. Esta diferencia entre servicios trascendentales y esenciales, te digo, la primera vez que se empezó a escuchar fue en la pandemia, cuando hubo que empezar a abrir un poco la producción después de lo que fue el cierre definitivo aquel marzo. Sí. Y de alguna manera empezaron a declarar algunos servicios que no eran esenciales como trascendentales para que se vuelva a producir y haya un poco más de movimiento en la industria. Bueno, ahora se tomó ese criterio para limitar el derecho de huelga prácticamente de todo. Pensás entonces que va a haber planteos judiciales y otra vez esto quedará en el limbo de la Corte, que la Corte no resuelve nada, ¿no?
lo ponen Mirá, en el freezer. Así fue lo que pasó con el 70-20 pedidos, planteos de inconstitucionalidad. Cautelarmente la justicia de primera y en segunda instancia confirmó la presunción de inconstitucionalidad, pero el fondo lo resuelve la Corte Suprema. Ayer debatían si esto amerita incluir en la misma, porque la verdad que en la práctica es un articulado muy similar que aquel, pero en todo caso son cuestiones técnico-legales y seguramente el camino va a ser el mismo, ¿no? Bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna reacción hubo de parte de la CGT? Mira, ayer hubo llamados cruzados, cada sindicato y cada federación sacó sus pronunciamientos, me decían que hoy, muy posiblemente a la tarde en Azopardo se reúnan. Ya para la semana que viene las actividades, por ejemplo, del transporte va a ser su propio plenario para definir las protestas, pero en el medio, Rey, queda la aplicabilidad de estos. Si bien está claro que la justicia muy posiblemente lo declare inconstitucional, por lo menos de manera cautelar, queda ver cómo lo va a aplicar el gobierno en el mientras tanto, porque claro, mientras la justicia decide, esto debería estar vigente. Así que van a tener que debatir esas cuestiones en un momento donde además las discusiones paritarias son muy complejas, ¿no? Muy complejas porque todos sabemos los límites que le pone el gobierno a la discusión salarial. Claro, pues se da esto en el marco de que también se pisan paritarias, ¿no? Complejo, parece un nuevo round entre el gobierno y los sindicatos. Lo vamos a seguir de cerca, Jorge, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Jorge Duarte, uno de los periodistas especializados en temas gremiales. Veremos si el gobierno lo lanza también para negociar, ¿no? Tiro esto de máxima, después veo que puedo cambiar o que puedo negociar y quizás también aprovechando el descrédito de algunos sectores de los llamados gordos, los sectores tradicionales del gremialismo, ¿no? Pero bueno, y también lo que aporta Jorge es que es algo que se discute muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Pero claro, acá lo que sorprende es que la lista es enorme, incluye, no sé, los metalúrgicos.